Así que los que están atrás ya pueden acomodarse de mejor modo. Estoy jugando con el aire con el abanico. Yo digo que no, que soláramos más en una tienda, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar. Gracias a Dios por eso también. Ya les anunciamos para ustedes todos los matrimonios, por cierto, nos gusta decirlo con tiempo para que guarden en sus agendas el espacio, porque hay veces tenemos tantas actividades en este mundo moderno que la gente necesita saber con tiempo. Entonces ya está esa reunión, vamos a tener acá, vengan con ropa informal, pasen un buen tiempo, amor en el aire, qué bonito, ¿verdad? Es una foto unos hermanos de aquí en la iglesia, qué bonito quedó. Vamos a empezar esta mañana siguiendo con un tema que dejamos planteado hace 15 días. Hace un par de semanas estuvimos hablando de que Dios, en su amor, en su misericordia, para con un rey de Israel llamado Ezequías, le permitió, le dio un anuncio diciéndole: mira, Ezequías, vas a morir, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Entonces, Ezequías tuvo una oportunidad de oro, una oportunidad que no todo el mundo tiene. Dios lo trató de una manera amorosa, condescendiente, de avisarle que él iba a morir, para darle otra oportunidad, para darle un chance de que pudiera ordenar su casa. Y como estuvimos hablando bastante ampliamente ese día, y si usted quiere revisar esta enseñanza, puede ir a YouTube, somos IBCR, ahí la encontrará. Pero Ezequías tuvo una vida pública muy exitosa. Era un gran líder político, un hombre con grandes logros. Pero ahora, cuando está en la cúspide de su carrera, cuando está en el momento álgido, ¿verdad?, donde de alguna manera está llegando a todos sus logros y objetivos personales, Dios dice: mira, Ezequías, hasta aquí llegaste, y le pone punto final a su vida. Y dice: vas a morir, tienes 39 años, vas a morir. Y entonces, ese hombre tan exitoso, tan destacado y tan íntegro, dice: Señor, ¿por qué tengo que morir ahora? ¿Y por qué tengo que poner mi casa en orden? No tenemos ninguna evidencia de que en este tiempo de su vida Ezequías tuviera algún problema oculto, algún pecado, alguna cosa ahí que de alguna manera hubiese que Dios sacado a la luz, sino que de alguna forma concluíamos que si él tuvo que poner las cosas en orden, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos más nosotros tenemos que poner nuestra casa en orden? Porque todos tenemos cosas que poner en orden en nuestras casas, físicas, personales y espirituales. Así que estuvimos hablando acerca de eso. Y la conclusión es que siempre hay cosas que hay que poner en orden, ahí en el corazón, más allá de las cámaras, más allá de los reflectores, más allá de lo que las redes sociales dicen de nuestra vida personal, más allá del buen nombre que nosotros tengamos. Dios está interesado en que usted y yo arreglemos ¿qué? ¿Arreglemos qué? En corazón. Por eso uno de nuestros valores es la integridad, y uno de nuestros valores es también la relación íntima con Dios. Porque si no estamos bien con Dios, todo lo que hagamos en realidad viene a ser un metal que resuelve. Y estuvimos viendo 5 razones para ordenar la casa. El mensaje de hoy se llama: ¿y si Dios nos contesta, qué pasaría? Usted ha hecho oraciones que después dice: ¿y si Dios me hubiera contestado eso, qué hubiera pasado? Tal vez estaba hablando usted por aquel muchacho y Dios no se lo dio, y pasaron los años y luego ahora está todo pero y saltaba pero Dios. O tal vez vuelve a ver al lado y dice: ay Dios. Pero estuvimos hablando de 5 razones para ordenar la casa. No las vamos a detallar ahora, pero estuvimos diciendo que ordenar la casa es una necesidad. Todos tenemos algo que ordenar. Por cierto, después de este mensaje me tocó ordenar el closet, me tocó ordenar las cosas de la casa.
Algunas hermanas me dijeron que han ordenado sus casas, que me traen para eso, pero que dice que quisieron, ¿verdad? Ordenar la casa también es una responsabilidad personal, nadie lo va a hacer por usted. Yo le digo, Ezequías, tienes que ordenar tu casa, no es otra persona el que ordena mi casa, soy yo el que tiene una responsabilidad personal, propia. Ordenar la casa también es una prioridad bíblica. Cuando vamos a la Biblia, vemos que la Biblia dice que nosotros debemos hacemos todo decentemente, ¿qué? Con orden. También la Biblia dice que en la casa del Señor debe haber orden. La Biblia habla que en el gobierno Él puso gobernantes, puso jueces, puso magistrados para que hubiese orden. La Biblia habla de que en la iglesia debe haber orden también cuando hay instrucciones a la gente, someterse a los abortos y también respetar la autoridad de Dios. Así que poner orden es una prioridad bíblica. Vimos también que ordenar la casa es una oportunidad, porque en el momento que usted y yo ordenamos nuestra casa, física, emocional o espiritual, nos encontramos con cosas que son basura, que ya no sirven, que es mejor desecharlas, que están ahí quitando campo. Cuando ordenamos nuestra casa nos damos cuenta también de que encontramos cosas que ni recordábamos que teníamos y que nos son útiles. Encontramos dinero, encontramos algunas alhajas, encontramos alguna carta que nos hayan regalado, que nos han dado muy bonita, y ahí hay un montón de cosas que dicen, uy, mira, qué útil que es, hoy tengo esta necesidad y aquí tenía esto guardado y ni sabía. Hasta tengo 3 de estos artículos porque no me acordaba que tenía esto guardado. Y ordenar la casa también es una actividad permanente. Y cuando ordenamos la casa, cuando hacemos espacio, ¿verdad? Entonces decimos, mire, aquí tenía más campo, y entonces empezamos a meter otra vez pinches, ¿verdad? Todo el campo que queda. Y yo les decía que en el sentido de ordenar nuestras prioridades, estamos hablando de prioridades, cuando usted ordena su casa, tiene más espacio, más tiempo para dedicarse a las cosas prioritarias. Y hablamos de que la iglesia ahora tiene muchas actividades, tenemos una agenda cargada de cosas, pero si nosotros no ordenamos nuestra mente, nuestras prioridades, nuestros deseos, probablemente todos digamos, es que tengo un montón de cosas que hacer y no puedo involucrarme. Pero yo le aseguro que usted y yo, si ordenamos nuestra vida, podemos tener tiempo de calidad para servir y lograr el Señor. ¿Sí o no? Menos Netflix y más estudio de la Biblia. Y luego lo que decíamos es que ordenar la casa es una actividad permanente. Pero uno sería ordenar una sola vez y ya no tengo que volver a ordenar toda la vida. Pero eso es de todos los días. Así que ordenar la vida, ordenar el corazón, es algo que usted y yo tenemos que hacer cada día. Pues eso fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. Hace 15 días, pero como usted y yo sabemos, la historia no quedó ahí, sino que Dios escuchó el clamor de este hombre, Ezequías, que dijo, Señor, ¿por qué me vas a llevar hoy? Y entonces Dios oyó el clamor y le dio 15 años más, 15 años de gracia. Y vamos a ver la segunda parte de esta historia para que usted y yo podamos sacar las propias conclusiones. Y más allá de eso, enfrentarnos al desafío de poderle sacar el mejor provecho a los días, meses, años de vida que Dios le da a usted aquí en esta tierra. ¿Amén? Moisés escribió estas palabras: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días es cuando usted tiene idea de que algo vale la pena. Usted puede tener un montón de monedas, pero no sabe cuánto tiene. Pero cuando usted las cuenta, usted empieza 1, 2, 3, se da cuenta que tiene ahí dinero. Contar los días es cuando usted le da valor a algo. Y Moisés está diciendo que vivir de una manera sabia no es algo natural, sino que usted tiene que pedirle a alguien, que es a Dios, que nos enseñe a contar nuestros días para poder vivir de una manera sabia. Y yo pregunto esta mañana, ¿cómo quiere usted vivir sus días? ¿De una manera sabia o de una manera ignorante? ¿Cómo quería vivir sus días? Todos quisieran vivir en sabiduría, ¿no? Pues esto es lo que la Biblia dice. Les invito a abrir sus Biblias, porque vamos a leer bastante. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7, para que usted y yo podamos leer un poco acerca de esta historia de Ezequías, la parte 2, ¿verdad? La que vamos a ver hoy. Y si Dios nos contesta, ¿qué pasaría? Dice la Biblia que Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. No por el respeto, pues tengo que leer rápido, usted lo va siguiendo ahí. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así:
ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hasta ahí hemos quedado. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di Ezequías, que es el príncipe del pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y hallaría tus días 15 años, y te libraré a ti de esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo, por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Aquí hay un pasaje hermosísimo que ustedes pueden obtener con todas las enseñanzas. Yo quiero concentrarme solamente en algunas para no perder el foco de esta enseñanza específica. Y la primera cosa que quiero resaltar es que llama la atención ¿qué diría yo? Me sorprende la absoluta convicción personal de Ezequías sobre su integridad. Él se conoce a sí mismo y dice: Señor, mírame, examíname, yo he andado todos los días de mi vida de una manera íntegra, recta. Y qué bueno, hermanos, si uno pudiera presentarse delante de Dios con esa actitud. Señor, usted me conoce y sabe que yo puedo llegar delante de usted porque yo he sido íntegro y recto. Y usted y yo, evidentemente no lo podemos decir, es porque necesitamos esa gracia de Dios, ¿verdad? Porque de alguna manera, esta misma actitud de Ezequías fue una trampa para su vida, como vamos a ver. Pero este hombre decía: Señor, yo he sido íntegro. Independientemente de todo, qué bueno tener una limpia conciencia. Lo segundo es el deseo de vivir que tenía el rey. Si creía tanto en Dios, si era un hombre que de alguna manera había sido invadido por el rey de Asiria y había confiado en Dios, si había puesto su esperanza en Dios, como dice la Biblia, entonces ¿por qué ahora le tenía tanto miedo a la muerte? ¿Por qué de alguna forma él le tenía miedo, decimos aquí, a la pelona? ¿Verdad? Era que el rey tenía planes que no había podido cumplir. Había algo que no había podido cumplir. Él tenía 39 años y no tenía un descendiente. Ustedes saben que la línea, la ascendencia siempre era a través de una persona descendiente mío. Y este hombre Ezequías no lo tenía. Probablemente Ezequías tenía planes, metas, tenía un plan de trabajo, tenía unas metas personales que él quería hacer. Él tenía objetivos para el pueblo, objetivos personales, pero ahora Dios le dice que se lo va a llevar, y entonces dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estás llevándome en este tiempo? ¿Cómo se te ocurre, Señor? Yo estoy en la flor de la vida, he sido bueno, entonces ¿por qué me llevas? Si Ezequías de alguna manera entra en un pulso con Dios. Vean lo que dice Isaías 38, eso sí lo tengo por acá. Ezequías escribió eso en el libro de Isaías. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Aquí dice qué fue lo que hizo Ezequías. Yo dije, dice Ezequías, a la mitad de mis días, o sea, quiere vivir 80 años, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortarás con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león murió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Y aquí empieza este hombre Ezequías a echarse un pulso con Dios. Sabemos que la enfermedad de Ezequías no fue una enfermedad repentina, sino que era una enfermedad que venía padeciendo, que se manifestaba en unas llagas en la piel, como bien dice la Biblia, que pusieron llagas, pusieron una masa de higos sobre las llagas. Y yo no dudo, durante el tiempo que duró esa enfermedad, cuando empezó a tener algunos pequeños síntomas, él empezó a verse con los doctores del lugar, probablemente llamó a los mejores de que tenían en el reino, probablemente invirtió en los mejores tratamientos, pero nada funcionó. Sin embargo, él tenía esperanza, porque esa noticia de que vas a morir lo sorprende totalmente, y él entra en shock. ¿Me voy a morir? ¿Cómo es posible que me muera? La pregunta esta mañana para nosotros es varias, pero una es: ¿cómo enfrentamos nosotros la muerte? ¿La enfrentamos con esperanza
la enfrentamos con incertidumbre. Si Dios llegara y te dijera hoy, mire, hasta hoy llega tu vida, ¿cómo nos sentiríamos? Pensaríamos que todavía hay un montón de proyectos, estaremos a discutir con Dios, ¿por qué a mí? O diríamos, Señor, usted sabe, gracias por el tiempo que me ha dado. ¿Qué haría? Este hombre, a pesar de tener confianza en Dios, tenía algunos proyectos. Y en tercer lugar, antes de empezar, estamos en introducción, es muy llamativa la respuesta inmediata que tuvo la oración. El profeta Isaías viene y le dice, mire, este se va a morir. Él ora, vuelve su rostro de la pared y ora, y Isaías le dice, bueno, hasta luego, nos vemos en la próxima, en la eternidad, nos vemos, y se va. Y cuando va por el patio, no sé cuánto tiempo duraría de salir de la recámara del rey a llegar al patio del rey, digamos que 5 minutos, ¿verdad? No sé cuánto. En ese ínterin, Dios le dice a Isaías, devuélvete, ve y dile que su oración ha sido oída y que le voy a dar 15 años de vida. Es más, decirle que en 3 días él va a entrar a adorar al templo de Dios y que ya va a ir sano. Imagínense qué buena noticia para este hombre Ezequías. Yo imagino su alegría. ¿Cómo? ¿Dios me va a sanar en 3 días? ¿Y me va a dar 15 años más de vida? ¿Qué Dios más bueno? ¿Verdad? No me está engañando Isaías. Pero ¿cómo Dios me va a contestar tan rápido si yo conozco a la hermana X que tiene 15 años hablando por una casita y Dios nos ha dado? Pero ¿cómo va a ser que me contesta de inmediato si yo conozco al hermano Y que tiene 10 años de estar orando por un hijo y están en una condición? ¿Será que es que este Dios y yo somos cercanos? ¿Será que este Dios tiene alguna preferencia por mí? Que me oye, pues yo soy tan íntegro, tan bueno, tan buen rey, que de alguna manera seguramente merezco un favor especial de Dios. Wow, yo soy chineado de Dios, ya somos muy carne de Dios. Veamos las palabras famosas del testimonio del rey cuando él fue sanado. Bueno, eso fue lo que acabamos de ver, perdón. Dice, estas palabras de Isaías son cuando él recibió la noticia de su muerte. Ahora que él es sanado, dice la Biblia, Isaías capítulo 38, empezamos en el versículo 15, que dice, ¿qué diré? El que me lo dijo él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Y sigo leyendo, porque eso no está en pantalla, Isaías capítulo 38, versículos 16 al 20, para que usted tenga algo que leer también. Isaías 38, versículos 16 al 20, sigue diciendo, después de haber dicho esto, Señor, porque me sanaste, yo voy a andar humildemente todos mis días. Después dice, oh Señor, y seguramente esas palabras las ha oído usted muchas veces, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del odio y corrupción, porque echaste tras espaldas todos mis pecados, porque el Seol te exaltará y te alabará la muerte, y los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y lo que hemos oído seguramente en todos los funerales, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantemos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y él hace una canción, un salmo, un poema de agradecimiento, donde dice todas estas cosas. Pero yo quiero que usted recuerde estas palabras. Él empieza diciendo, Señor, como me hace esta gran bendición, yo voy a andar humildemente todos los días de mi vida. El rey da gracias, exalta a Dios, promete que va a andar en humildad todos los días, para que estos 15 años que le iban a dar, 15 años de más en el calendario, él los iba a vivir para gloria de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Y uno dice, qué hermoso pasaje. Decimos, amén. ¿Qué haría usted si yo le regalara 15 años más de vida? ¿Qué haría? No me cuente. ¿Qué haría? Yo creo que depende un poco. Si usted tiene 20 años y le dan 15 más, usted dice, bueno, yo quería vivir más. Si usted tiene 90 y dice, bueno, va a llegar a 105, uno dice, ok, está bien, negocio. Es relativo, pero yo creo que nadie le asegura a uno ni un año más, ni un mes más, ni una hora más de vida, ¿cierto? Así que todo lo que usted y yo tenemos hoy es ganancia. Es ganancia, ¿verdad? Pero a este hombre Dios le da 15 años más. Y yo quisiera que
Y ahora sí estamos en la enseñanza. 3 lecciones prácticas que nos deja esta historia sobre esta extensión de la vida de Ezequías, sobre esta prórroga, sobre este tiempo extra que le dio Dios. Cómo vivió Ezequías y qué instrucciones o qué enseñanzas nos deja para mi vida. Yo aprendo de este pasaje, de esta extensión de vida, que uno debe sacarle provecho a los días que viven. ¿Cierto o no? Dicen por ahí que el tiempo perdido. Pero uno dice, bueno, uno tiene 20 años o 25 y de pronto otro se da cuenta que tiene 40 y tiene 40 y de pronto se da cuenta que tiene 60 y la vida pasa. Cuando uno está muy jovencito cree que todo va a otro ritmo, pero el tiempo pasa, por eso el tiempo hay que aprovecharlo. A finales del 2019 todos nosotros vivimos una noticia tremenda. Ahí en diciembre empezamos a escuchar que ahí en Wuhan, en China, se estaba dando una epidemia, que había una situación difícil y oíamos las noticias que la gente estaba encerrada en las ciudades. Seguramente usted recuerda eso. A veces nos parece que eso pasó hace años, ¿cierto? Es un inconsciente colectivo, ¿verdad? Que uno quiere borrar eso, pero eso fue hace poquito. Pero recuerdan eso, que la gente decía, la gente está gritando entre los apartamentos porque no los dejan salir, la ciudad está sitiada, ¿cierto? Y decíamos, uy, qué terrible eso, parece apocalipsis, ojalá nunca llegue aquí. Marzo del año 2020 ya había sido declarada pandemia mundial y nosotros en este país y en todos los países del mundo no había una epidemia, una pandemia de este tipo de COVID y de alguna forma eso marcó nuestras vidas. Si usted se pone a pensar, yo creo que de verdad lo tratamos de borrar. Yo a veces veo alguna película donde hay personas con mascarilla y digo, ¿esto era como hace cuánto fue? Veo fotos de aquí en la iglesia y veo personas en algunos puntos que teníamos que estábamos con mascarilla. Oigo cosas, pero eso fue hace rato, hace poco vi con el anuncio de una película que se relacionaba con este tema y sinceramente no me dio ganas de verla. Puede ser que sea muy bueno. Pero hermanos, a lo que voy es que aquí en Costa Rica y seguramente en todo el mundo, usted podrá recordar cientos de casos de personas que pasaron por el COVID, que estuvieron graves, que estuvieron en la UCI y sobre todo las primeras personas que salieron de la UCI, ustedes recordarán que les hacían ahí como una fila los doctores y les aplaudían y los sacaban y llegaban a la casa y les tenían rótulos y usted oía a la gente entrevistada y todo el mundo decía, Dios me dio unos años más de vida, no me tocaba, Dios me sacó adelante, ¿cierto o no? Todo el mundo decía, qué bueno, los que no creían en Dios, bueno, estoy vivo, quiero ser mejor persona a partir de hoy. Quiero aprovechar más el tiempo con mi familia, ahí donde estaba, pude meditar de todo lo que Dios me había dado a través de mi familia y el tiempo que había perdido, ¿cierto? Gente que hacía promesas, voy a acercarme más a Dios, venían a la iglesia a cada rato porque la gente buscaba más de Dios. Y puede ser que hayan sido intenciones sinceras. Y puede ser que algunas de estas personas hayan cumplido estos propósitos, pero usted y yo sabemos que no fue así. Una vez que pasó esta crisis que sacudió el mundo, yo pregunto, ¿vivimos en un mundo mejor hoy que en el 2019? ¿Vivimos en un mundo con más amor, con más empatía, con más respeto entre las personas? ¿Vivimos en un mundo con más paz el día de hoy? ¿Somos más compasivos, más amorosos? Más honestos, más íntegros, más justos en nuestras relaciones. Y los cristianos somos más espirituales porque vivimos de cerca la muerte y ahora queremos andar más cerca de Dios, ¿sí o no? Díganme. Somos los mismos, ¿sí o no? Y lamentablemente, lo que no se llevó el COVID se lo lleva la guerra, lo que no se lleva la guerra se lo lleva la droga, lo que no lleva la droga se lo lleva la adicción. Y estamos ahí. Entonces, esto lo menciono para hacernos la pregunta: ¿qué hacemos nosotros con los años que Dios nos regala? ¿Estamos viviendo de tal manera que nuestra vida cuente para Él? No estoy diciendo aquí que usted tiene que renunciar a su trabajo, de irse de misionero a las Maldivas, y que tiene que irse misionero a África, porque puede ser que sí. Pero estoy diciendo, si nuestras vidas siguen siendo enfocadas sobre nosotros mismos, que nosotros miramos en el entorno, somos el centro del universo, pues nuestra vida está referenciada, dirigida, orientada hacia los propósitos de Dios. Veamos el ejemplo de este rey. ¿Cómo vivió él estos 15 años?
Ya vimos que Dios le contestó. Y ahora vamos a ver qué hizo en estos 15 años. Dice la Biblia: en aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y lloró a su vaca y me respondió y le dio una señal. Ya lo vimos. ¿Puede leer conmigo lo que está subrayado? Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. ¿Saben? Qué malo Ezequías, qué rey más malo. Pero Ezequías era como nosotros. Usted y yo no correspondemos, hermanos, al bien que Dios nos hace. Usted y yo no somos agradecidos con Dios por las cosas que recibimos. Usted y yo no estamos dependiendo de su misericordia todos los días, porque como seres humanos que somos, hombres pecaminosos, nos creemos que todo lo podemos en nosotros mismos y somos ingratos con Dios. No somos ingratos con el trato que recibimos de Dios. Dios nos da una mente limpia, capaz de pensar cosas, capaz de crear, de escribir, de hacer obras de arte, y nosotros la convertimos en un basurero llenándola de cochinadas. Dios nos da un organismo saludable y lo envenenamos con todo lo que le hacemos. Dios nos da la capacidad de gozarnos con el sexo y preferimos depravarlo, pervertirlo y abusar de él. Dios nos da una familia y preferimos destruirla. Dios nos da la posibilidad de vivir una vida nueva como cristianos, y algunos en Cristo, una criatura esa, y que todas las cosas son buenas. ¿Okay? Y nosotros vivimos ensuciando el testimonio del Señor. Todo lo bueno que usted tiene, hermano, hermana, amigo, lo ha recibido de Dios. Y nosotros tenemos que tener una actitud de ¿qué? De agradecimiento y de gratitud a Dios. Recordamos qué fue lo primero que hizo Ezequías allá en el pasaje de Isaías, para algo comparativo, cuando le dijeron que iba a ser sano. ¿Cuál fue la promesa que él hizo? Yo voy a andar humildemente todos los días de mi vida. Y lo primero que hizo fue enaltecer su corazón. Vamos a ir a la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 19. Por favor, busquen. Dice la Biblia, versículos 12 al 19. Dice la Biblia: después de que él fue sano, dice el versículo 12, 20, 12. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa, sus tesoros, plata, oro y especias, y todos los ungüentos preciosos. Subraya en la vez que aparece sus. Entonces, en versículo 13 empezamos: Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa, como en todos sus dominios. Entonces el profeta vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y él respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, no haya tenido hijos, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Me dice: qué profecía. Entonces Ezequías dijo a Isaías: las palabras de Jehová que has hablado, la palabra de Jehová que has hablado es buena, es buena. Después dijo, habrá menos paz y seguridad en mis días. Qué palabra más increíble. De la humildad al orgullo. Ustedes dicen, ven ahí, les mostró sus tesoros, su casa, sus armas, todo lo que Dios había hecho. Y él empezó a hacer una alianza con esos enemigos del pueblo de Dios. Hay una frase que siempre escuché desde muy joven y siempre la tengo ahí en la mente, y dice que todos los pecados huyen de Dios, solamente el orgullo se le enfrenta. El orgullo se le enfrenta a Dios. Dios le dio éxito, prosperidad,
Y dice la Biblia que era para ver todo lo que estaba en su corazón. En otro pasaje, dice 2 Crónicas 32-31. En lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, en este pasaje, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, vean que eran espías, no venían a ver cómo estaba de salud de Ezequías, venían a ver qué es lo que estaba pasando en ese país que estaba tan próspero. Dios nos dejó. ¿Para qué nos dejó? Lo leen conmigo. Para probarnos, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios le dio éxito, prosperidad, para ver todo lo que estaba en su corazón. ¿Y qué encontró? Soberbia, orgullo, enaltecimiento. Una vez más lo vuelvo a decir, y seguramente si algún día usted lee, escucha, revisa algunos mensajes míos, apuntes, seguramente esta frase la va a encontrar un montón de veces. Y es que más que los logros que uno tenga, más que lo que aparentamos en público, más que lo que hacemos en la iglesia, más allá de la imagen pública que queramos fijar en la mente de los demás, Dios está interesado en nuestro corazón, en quién somos delante de Él, ahí a solas, donde nadie nos ve, en los aposentos privados. No es lo que haces, sino que es lo que eres. Hermanos, usted y yo puede ser que enfrentemos pruebas, puede ser que estemos pasando por problemas que seguramente diríamos yo no lo merezco. Puede ser que suframos injusticias, golpes, etc. Y nos cuesta entender, recapacitar que por medio de esos episodios difíciles de la vida, Dios nos está probando para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, para hacer un análisis forense, una disección de todo lo que hay en nosotros, para que realmente entendamos quiénes somos. Porque si yo le pregunto a usted quién es, todos aquí somos buenas personas, todos aquí somos buena gente, todos aquí tenemos algunas fallillas ahí, pero somos buena gente. Te va a terminar de alguien y todo el mundo habla de belleza, de muerte, ¿verdad? Todos somos buenas personas. Pero sabe, no solamente Dios prueba nuestro corazón en las pruebas y en las dificultades, Dios prueba nuestro corazón en el éxito. Ezequías fue un hombre realmente exitoso en esos 15 años, como lo vamos a ver ahora. Fue un hombre que todo lo que había hecho había sido buenísimo, pero en esos 15 años fue súper próspero. Pero al final de cuentas tenía orgullo en su corazón. Dios a veces permite que usted y yo avancemos en el trabajo, en los negocios, que ascendamos en nuestras empresas, que nuestros negocios prosperen. Y en medio de todo éxito personal, que qué bueno, Dios está ahí con el lápiz en mano para probar nuestro corazón. ¿Cuánta gente deja a Dios en medio de los problemas? ¿Y cuánta gente deja a Dios en medio de la prosperidad material? ¿Cuántas veces en este montón de años que yo tengo ese creyente, escucho personas, por favor ore por mí porque ocupo un trabajo, por favor ore por mí porque tengo un negocio, y una vez que lo tienen, se olvidan de la mano del Señor y no vuelven? ¿Cuántas veces la gente dice, mire, pedimos por una casa, Dios necesitamos una casa, y una vez que la recibimos, ya no podemos servir a Dios ni ir a la iglesia porque la tenemos que cuidar? Señor, dame un carro porque yo necesito transportarme mejor a la periférica. Hay periférica todavía, ¿cierto? Dura un montón desde donde yo vengo, el Uber está carísimo. Si yo tuviera carro, aquí estaría todos los domingos a las 9:50. ¿Y dónde da el carro? ¿Dónde está? Anda paseando todos los domingos. ¿Me equivoco? ¿Estoy hablando de su planeta o soy extraterrestre? ¿Sabe? Dios nos prueba, pero no es para Él, porque Él conoce el corazón. Él nos prueba para que usted y yo hagamos reflexión en nuestras vidas y pensemos quiénes somos y qué es lo que hay. Porque qué bonito servir a Dios, o perdón, pensar y orar cuando estamos en una necesidad, pero cuando Dios nos da la abundancia y las cosas están ahí delante de nosotros, cierto o no que nosotros nos enorgullecemos delante de Dios. Y dice que llegó Merodach Baladán, que significa Marduk me ha dado un hijo. Marduk era el dios de los babilonios, el dios más importante, y entonces este hombre era un fiel creyente de toda esa religión babilónica. Y saben ustedes que los babilonios sabían que había un imperio que eran los asirios, que estaba despegando en ese momento, y estaban los israelitas que tenían un buen prospecto de país. Entonces ellos dijeron, hagamos alianza con estos para protegernos de los asirios. Y después de que el imperio asirio pasó, los babilonios dijeron, es el momento de ir allá.
y asolar Jerusalén. Y eso fue lo que hicieron. Esta delegación llegó con la excusa de ver cómo estaba Ezequías, de ver su prosperidad, de ver lo que estaba pasando con Israel. Pero como decimos, no era para felicitarlo, era para pedirle asesoría. Perdón, no era para pedirle asesoría, no para espiarlo. Unos años después, Babilonia llegó y asoló Jerusalén. Pero Ezequías, en su orgullo y vanidad de su mente, fue inocente y no vio los peligros. Vean por acá, les voy a enseñar dónde tengo las armas. Vean por acá, aquí tenemos un resguardo de todo el grado y el ritmo en caso que nos asedie. Mire, hice un túnel en mi inteligencia y mi capacidad desde ahí, del arroyo Gimón, hice un túnel y lo metí por aquí para que entre agua a la ciudad, para que en caso de que nos asedie, nosotros podamos vivir aquí. Y este túnel existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Ustedes lo conocen, el túnel de Ezequías. Él hizo el túnel y seguramente ellos sabían todo, les abrió las puertas. ¿Cuántas veces usted y yo por orgullo le abrimos las puertas al enemigo? De par en par. ¿Sí o no? Pero somos vanidosos. Segunda de Reyes, capítulo 24. Versículos 10 al 17. Vamos a ver qué fue lo que tenía por aquí. Vamos a ver. Segunda de Reyes 24. Dice la Biblia, versículos 10 al 17. Bueno, solamente para los que no conocen bien la historia, dice la Biblia, unos años después, algunos hijos después, dice la Biblia, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, él y sus madres, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, el rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y hebreos. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Así mismo llevó cautivos a Joaquín, la madre del rey, las mujeres del rey, sus oficiales, los poderosos de tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Léase el capítulo 25, no puedo por el tiempo, capítulo 26, todos los versículos que siguen de cómo la ciudad fue sitiada, saqueada, y después se llevaron a toda la gente al pueblo de Babilonia, dejaron solamente las ruinas y a la gente que no podía valerse por sí misma en Jerusalén. Pero en medio de todas esas palabras que el profeta le dijo, mira, por lo que hiciste te va a ir mal, va a ir mal a su pueblo, va a ir mal a esta gente, van a padecer terribles adversidades. Y Ezequías, perdón la expresión, con toda la cáscara dice, por lo menos no va a ser ni bien. ¿Sí o no? ¿Eran buenas esas palabras? Jamás, de un corazón orgulloso. ¿Sabe qué quería Ezequías? Que cuando la historia se escribiera, no dijera, en los días de Ezequías, Jerusalén fue sitiada. Eso fue en días de 500, pero no los 500. Que le caiga a otros el tanate. Que la tragedia no quede registrada en mi epitafio. Que a mí me recuerden bien. Yo me gané la torta, pero que otros paguen los platos rotos. En conclusión 1. Son 3 conclusiones, vamos a tener tiempo. Dios le contestó a Ezequías su oración y le regaló 15 años más. Pero este tiempo extra no fue bien aprovechado. Todo lo contrario, fue un fracaso espiritual gobernado por el orgullo, la soberbia y la autosuficiencia. Qué tremendo Ezequías. Pero usted y yo, tal vez Dios nos ha dado la promesa de darnos 15 años más, pero hoy usted y yo tenemos vida. Es más, deberíamos ser más diligentes porque no sabemos cuánta cuerda tenemos. Si Dios nos permitiera ver la cuerda que nos queda, tal vez algunos tendrían una cuerda larga, otros chiquitica, otros están bien puesta, ¿verdad? No sabemos. Así que lo que hay que hacer es vivir minuto a minuto, dedicando nuestra existencia a hacer lo correcto, a buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos, a dar buen testimonio con nuestras vidas, a ser parte de la visión de Dios, a aprovechar las oportunidades para servirle a Él. Ayer Juan nos mencionaba, estuvimos viendo con los líderes el plan del año,
Y había un montón de cosas, yo no terminaba cansado de leer el plan, nada más, eso es lo que hay. Pero es un año lleno de oportunidades. Dios nos permite llegar al final del año, que hayamos corrido bien este tramo de 2024. No solamente que estemos dedicados a nuestra satisfacción personal, a las metas personales, egoístas, porque tal vez seamos como aquel hombre que dice: alma, muchos bienes tienes. Tienes para reposar, come, bebe, regocíjate por todas las cosas buenas que tienes. Pero Dios le dijo a aquel hombre de la parábola: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma en lo que has provisto. ¿De quién será? Cuando mencionaba el día de domingo hace 8, que nosotros debemos dedicar nuestra vida a trabajar para el Señor, no con heno, madera y hojarasca, sino con piedras preciosas, oro, cosas que sean duraderas. Punto número 2, ustedes que quieren usar: sométete a su perfecta voluntad. El plan perfecto de Dios es el plan que nosotros tenemos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículos 2: no os conforméis a estos siglos, que no sean transformados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Pero tiene otra característica, que es que la voluntad de Dios es permisiva. Lo que usted y yo podemos escoger. Dios le dijo a Ezequías: vas a morir. Y él dijo: esa no es la voluntad de Dios que quiero para mi vida, yo no la quiero. La voluntad de Dios es que Ezequías muriera comenzara a reinar a los 25, muriera a los 39, y esa era la historia. Un rey que quedó altísimo con todo el mundo, pero él pidió más tiempo, pidió una extensión. Cuando uno era chiquillo, yo seguramente no existía en su tiempo, cuando uno era chiquillo, uno andaba corriendo y jugando, y luego jugábamos que era quemado o algo así, y uno iban a tocar, uno hacía cortis, ¿verdad? Cortis. Un momento, hay un cortis. Todos queremos un cortis en la vida, ¿cierto? Todos queremos un momento ahí. Hermanos, ¿para qué queremos el cortis nosotros? Y sabe, hay veces que debemos tener cuidado con lo que pedimos, porque puede ser que Dios nos lo conceda. Si esto es lo que quieres, hijo, yo te lo doy. Dios quería usar a Moisés, pero él dijo: yo no puedo, y entonces le puso a Aarón, que fue bueno, pero se ganó todo. Dios quería ser el gobernante divino sobre Israel, pero el pueblo dijo: nosotros queremos un rey como todas las naciones, y ¡pum! ¿A dónde le firmó? Le mandó a Saúl. Dios tenía una promesa para levantar un hijo a Abraham y Sara, y ellos dijeron: no, queremos un plan B. Y entonces metieron a Agar en la ecuación, trajeron a Ismael a la familia, y todavía el día de hoy están peleando ahí. Ellos querían carne en el desierto, querían la olla de carne de Egipto, y Dios les mandó codornices hasta que salieron por la nariz. Fran quería lucirse con un carro nuevo, full extras. Él decía: qué lindo se ve un Ferrari en la cochera de mi casa, es el rojo nuevo, lindo. Si lo pongo en la cochera de mi casa, seguramente la gente va a decir: qué prosperidad le da Dios a este muchacho. Todo el mundo va a dar gracias a Dios y glorificar a Dios porque tiene un Ferrari. Y entonces este necio de Frank clamaba a Dios con todas sus fuerzas, hasta que un día pasó por la agencia, lo jalaron, le ofrecieron el chunche a plazos, lo compró, y ahora no puede dormir porque tiene que pagar. Y no haya como decirle a la esposa que el carro es escochero y que los repuestos valen más que la casa. Frank, es como el hombre mío, pero es cualquiera, ¿verdad? Es un necio y sigue insistiéndole a Dios por aquel mujerón que vive en la calle, que cree que puede ser su novia y su esposa, pero sabe que no es creyente, pero a él le gusta, como Sansón. Y él le dice: Señor, yo sé que tu palabra dice, pero es que tú no estabas aquí ni la conoces, seguramente en el tercer cielo hay ángeles, pero es que aquí no hay. Señor, hagamos un trato. Déjame que yo me case con ella, y yo voy a darle testimonio y le voy a llevar a la iglesia. ¿Me bendice Dios? Usted fue buenos tiempos que ustedes quieren, ¿verdad? Dios le dio 15 años a Ezequías, en los cuales su corazón se enalteció.
Pero en esos 15 años, en los 3 años de la prórroga, cuando él tenía 42, Dios le dio un heredero llamado Manasés. Él no tenía hijos. Es decir, si hubiera muerto a los 39, no había dejado un descendiente y Dios hubiera tenido que buscar otra solución. Pero como le dio años extra, tuvo a Manasés. Y vamos a ver quién fue la belleza de Manasés. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20 y 21. Capítulo 21, perdón. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Él reinó 14 y este rey reinó 55. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de todas las naciones de Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Él mismo edificó altares en la casa de Jehová, en el cual a Jehová había dicho: no pondrás mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos átrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y le dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así y hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¿Sigo? Sí, sigo. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa en la cual Jehová había dicho a David y Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogió para todas las tribus de la tierra, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden como una todas las cosas que yo les he mandado, como una toda la ley que Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículos 17 y 18, capítulo 21. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado no en la casa real, en el huerto de su casa, en el huerto de Usa. Y podríamos seguir. Dios se pregunta: ¿fue realmente provechoso que Ezequías tuviera una prórroga en su vida? ¿Se equivocó Dios en torcer el brazo a la oración de Ezequías? Señor, ¿usted sabía que yo me iba a jalar la torta? ¿Para qué me dio 2 años? ¿Fue Manasés un error en la partitura de Dios? ¿No hubiera sido mejor para Ezequías haber terminado a los 39 años, cuando Dios lo quería? Hay respuestas posibles. Yo no me atrevo a dar una definitiva, porque solamente uno no sabe cómo Dios maneja todas las cosas. Pero lo que sí puedo decir es que este segundo punto, la segunda conclusión, es que uno tiene que tener cuidado con lo que pide y con lo que le insiste al Señor. En su omnisciencia, Dios conoce el futuro, sabe lo que es mejor para nosotros. Pero nosotros le decimos a Dios: contéstame lo que yo quiero, Señor. Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero hágase, no se haga mi voluntad sino la tuya. La mejor oración de todas siempre será: Señor, hágase tu voluntad. Amén. Punto 3. Sumérjase en su gracia. Con muy contadas excepciones, yo diría que todos en algún momento de la vida hemos perdido algunos exámenes finales, alguna materia, algún examen de graduación. Tal vez hiciste todo el recorrido de la prueba de manejo perfecto y en el último momento hiciste algo más. Recuerdo compañeros con una trayectoria envidiable y una buena carrera profesional, y al final de sus días se agarraron una torta y se fueron. Tal vez has fallado en el examen de cuidar tu vida, la vida de tu familia. Yo sé que, 1, Ezequías vivió bien, fue fiel, fue íntegro, venció al rey de Asiria, pero perdió la batalla del corazón porque se llenó de orgullo y de vanidad. Pero qué lindo lo que dice 2 Crónicas 32:26, que dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías se jaló una torta, se equivocó, pecó,
pero tuvo el corazón y la actitud de humillarse delante de Dios. Los 15 años de Ezequías fueron de prosperidad material, pero de fracaso espiritual. Sin embargo, como Juan dijo al principio del año, y hemos repetido en cada culto, Dios es un Dios de nuevas oportunidades y se hizo presente para este hombre. Manasés, este hijo que vimos la historia pésima que tuvo, ¿cómo terminó sus días? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, lo metieron a la cárcel, la pasó mal, y atado contra ellos lo llevaron a Babilonia, como si fuera un esclavo. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice la Biblia? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su rey. Entonces reconoció Manasés que ¿qué? Jehová era su Dios. Dios, hermanos, es un Dios de segundas oportunidades. Para Ezequías, para Manasés, para el necio del ejército de Efraín. De alguna manera, todos hemos dilapidado los buenos años que Dios nos ha dado de vida. Si pudiéramos echar el tiempo atrás, seguramente usted diría, no hubiera cometido este error. Algunos de ustedes, como Ezequías, han corrido correctamente su carrera y en algún momento cometieron locuras, malas decisiones, orgullo, vanidad. Tal vez se han apartado de Dios, se han metido en una vida contraria a los principios de Dios y a veces se sienten que no pueden salir. Pero siempre hay segundas oportunidades para el hijo de Dios. Otros como Manasés, desde el principio de la vida ha sido un solo desastre. Pero hay veces llegan circunstancias en nuestras vidas donde nos hacen volver los ojos al cielo y humillarnos y arrepentirnos, a cambiar el rumbo y a reparar el mal que hicimos. ¿Sabe qué tienen en común la vida de Ezequías y la vida de Manasés? Que se arrepintieron, sí, pero para que se arrepintieran, ¿qué tuvo que pasar? Dios tuvo que disciplinar. Dios tuvo que tratar con ellos. Dios es un Dios de gracia. Pero hermanos, si somos hijos de Él y andamos mal, Dios va a tener que usar sus medidas para que volvamos a Él. Creo que uno le decían algo así como, con dolor o sin dolor, ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere alinearse con Dios? ¿A las buenas o a las malas? ¿Sabe qué? Puede ser, no malinterprete, pero lastimosamente, entre comillas, subrayado, que me entiendan bien, para un hijo de Dios no existe la opción B, porque el hijo de Dios es hijo de Dios y Dios no va a renunciar a usted. Entonces usted o le desobedece y obedece. Pero Dios tiene un plan para su vida. Usted no puede dejar de ser hijo de Dios. ¿Cuál es tu caso, hermanos? ¿Sabes? Lo más importante no es cómo comenzamos la carrera, sino cómo la terminamos. Siempre lo decimos aquí. Pero ustedes esas carreras de maratones y se matriculan un montón de gente que también no es profesional y empieza la carrera y usted lo ve corriendo y sale de primeros. Pero después de 5 kilómetros ya no están. ¿Quiénes terminan la carrera? Los que van a un ritmo continuo, permanente, constante. Gracias por el apoyo de los parlantes. Lo importante es cómo terminamos la carrera. Yo no sé cómo estudiar cristiano, no sé por dónde empezaste ni a dónde estás. Tal vez te has equivocado y tal vez estos días estás viviendo muy lejos de la voluntad de Dios, sirviendo a dioses que no son el Dios de la Biblia, con otras creencias, con otras visiones de la vida, viviendo vidas que no agradan a Dios. Eso no está bien, pero qué bueno que hay vivido de segundas oportunidades y la oportunidad está para nosotros. Lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Yo desearía, no sé cuántos años tenga yo más de vida, no sé cuántos, pero yo desearía terminar la carrera de mi vida sirviendo a Dios. Desea terminar la carrera de mi vida teniendo un buen testimonio delante de Dios. Desearía terminar mi vida siendo un ejemplo para mi familia. ¿Usted qué quiere? Entonces, hermanos,
Aprovechemos los años de gracia que Dios nos regala. Hoy usted está siendo objeto de la gracia de Dios, con un año más, con un día más, con una hora más que Dios le regala.